Seguramente, muchos se han preguntado, ¿qué hubiera pasado si el enfrentamiento entre Chaka y Ayoria no hubiera sido interrumpido por el más poderoso de los Caballeros Dorados, el impresionante Saga de Géminis? No pasó ni un minuto, güey. O sea, mames, espérate. Al atacar a Ayoria a traición. ¡Qué valiente! Es obvio que muchos se lo han preguntado, pues es uno de los enfrentamientos más icónicos, donde se demostró que si dos santos de oro se enfrentaran, librarían una batalla de 1000 días. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Quién hubiera sido el vencedor de este épico combate? Pues vamos a verlo. Muchas personas afirman que León habría sido historia, y otros afirman que Ayoria se hubiera impuesto con su gran voluntad ante Chaka, pues es muy simple, es porque son sus signos y por eso actúan como fanboys. Oye, eso es un insulto para mí. Mentira, mi gente, aunque sí hay acontecimientos de la obra en la cual basan sus argumentos y se apoyan, pero los iremos desmenuzando uno por uno. Vamos por partes. Los que piensan que Chaka mataría a Ayoria es por dos cosas. 1. Según ellos, Chaka hubiera abierto los ojos y usado el tesoro del cielo con lo cual vencería a Ayoria, cosa que es incorrecta. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Lo fui una vez. Y voy a explicar por qué. Para empezar, es imposible que Chaka abriera los ojos, porque como ellos dicen, en una pelea de ese calibre, cualquier descuido por muy pequeño que fuera les ocasionaría un daño fatal, cosa que se demostró en la misma pelea donde Ayoria, para seguirle el ritmo a Chaka, tuvo que concentrarse completamente en él, dándole la oportunidad a Saga de atacarlo a traición. Vi la oportunidad y la usé. Lo cual demuestra que si Chaka hubiera intentado abrir los ojos, Ayoria lo hubiera matado, por algo no los abrió. Uy, sí, claro. El mismo Chaka sabía que moriría, y la segunda razón, es que muchos se dejan llevar de lo que pasó en la saga de Hades, donde parecía que Chaka podía con 3 santos de oro a la vez. No profundizaré mucho, pues pienso dejarlo para otro video, pero eso es mentira. Mientes, 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 mientes. Chaka no es más fuerte que 3 caballeros dorados, solo puede someterlos con su técnica. Eso es algo muy diferente. El poder normal de Chaka es igual al de santos, como Ayoria, o Mu, e inferior a gente como Ayoros, Canon y por supuesto sin lugar a dudas, Saga de Géminis. Pero como dije, esto lo hablaré en otro video. En el caso de Ayoria, los argumentos se basan en la resistencia, pues Ayoria se parece mucho a Seiya, con lo que al estar iguales en poder, él terminaría ganando por aguante, pero esto no es del todo cierto, pues en la misma pelea que tuvieron Chaka sí demostró una gran resistencia. Cuando hicieron uso de sus técnicas más violentas, ambos cayeron, pero se levantaron al mismo tiempo. En el caso del manga, claro, porque en el anime, Ayoria se levanta, y Chaka no, pero el manga es lo canon. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Y también algunos creen que si Chaka abría los ojos, igual Ayoria hubiera podido enfrentarlo, e incluso vencerlo al aumentar su poder por las pérdidas de los sentidos, ya que Ayoria no se rinde y él mismo reconoció el poder de Chaka, pero no le tuvo miedo. Pero esto es incorrecto. 1. Es cierto que Ayoria no le tuvo miedo a Chaka, pero eso no significa que pudiera con él. No le tiene miedo porque Ayoria es así, es obstinado, y no le tiene miedo a nadie. El tipo encaró a Saga, pero eso no significa que sea más fuerte que él. Lo mismo pasó con Radamantis. A pesar de que lo humilló, Ayoria nunca sintió miedo y lo atacó con todo, como un hombre. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Y 2. Eso de que cualquiera con voluntad puede aprovecharse de la privación de sentidos para aumentar su cosmos es falso, pues eso es propio de las disciplinas de Virgo. Entonces algunos se preguntarán, ¿cómo Iki pudo hacerlo? Pues la respuesta es que Iki, al no tener el séptimo sentido, al perder los otros 5, no solo se le facilitó despertarlo, sino que se potenció bastante, pero con alguien que domine el séptimo sentido, esto no funcionaría. Y ya respondiendo la pregunta del video, si la pelea no hubiera sido interrumpida por el falso patriarca, hubiera terminado en empate. ¿Qué? ¿Qué? Pero eso sí, si Chaka abría los ojos antes de pelear, hubiera vencido al león, aunque Chaka nunca hace esto cuando es una pelea casual o no tiene conocimiento de su oponente. Con el trío de dorado lo hizo, porque sabía que solo con eso tendría una posibilidad de derrotarlos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Gana el león? ¿O gana nuestro Buda blanco? Por ahora, me despido de ustedes,
mis guerreros Animec, sigan brindándome un poco de su energía, para que mi ki venza a los dioses, mi chakra a los Otsutsuki, y mi cosmo a los olímpicos. Soy Animec Pro, y hasta un próximo encuentro.